Hola, antes de comenzar con el relato de hoy, si valoras estas historias reales que compartimos en SerietV, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like. Nos ayuda mucho a seguir dando voz a estos testimonios humanos. Gracias por estar ahí. El tintineo de la plata contra la porcelana era el único sonido que llenaba el comedor de los padres de Julián. Siempre me ha parecido un ruido agresivo, como si cada vez que el tenedor rozara el plato estuviera subrayando mi falta de pertenencia a ese lugar. Llevaba 3 años con Julián, y aunque nos habíamos comprometido hace apenas 2 meses, el aire en esa casa seguía sintiéndose pesado, cargado de una cortesía que quemaba más que un insulto directo. Elena, querida, dijo Victoria, mi suegra, mientras se limpiaba las comisuras de los labios con una servilleta de lino, hemos estado revisando la lista provisional de invitados para la recepción en el club. Me preocupa un poco la logística de tus familiares. Vienen de, ¿cómo se llamaba ese pueblo? San Pedro de las Salinas, Victoria, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Sí, un lugar muy pintoresco, imagino, pero, siendo realistas, Julián tiene compromisos importantes. Vendrán socios del bufete, gente que cuida mucho las formas. No querríamos que tus invitados se sintieran fuera de lugar, o que hubiera algún malentendido con el protocolo. Miré a Julián esperando que dijera algo. Él estaba concentrado en su copa de vino, evitando mi mirada. Julián siempre había dicho que amaba mi sencillez, mi autenticidad. Pero desde que pusimos fecha a la boda, esa palabra parecía haber cambiado de significado para él. Ahora, mi autenticidad era algo que había que pulir, o mejor aún, ocultar. Mamá tiene razón en parte, Elena, murmuró Julián finalmente, sin levantar la vista. Quizás podríamos hacer algo más íntimo para tu familia el día antes, y que a la ceremonia principal solo vengan tus padres. Sería más cómodo para todos, ¿no crees? El nudo que sentí en la garganta fue casi físico. No era solo por mis primos o mis tíos, que son gente trabajadora y ruidosa, sí, pero profundamente generosa. Era la forma en que Julián lo decía, como si mi origen fuera una mancha de barro en sus zapatos limpios que intentaba limpiar antes de entrar al salón. En ese momento, en medio de aquel comedor lujoso, me sentí más pequeña y avergonzada de lo que jamás me había sentido en mi vida, no por mis raíces, sino por haber permitido que el hombre que decía amarme me hiciera sentir que mis raíces eran un problema. Los días siguientes fueron una lenta asfixia. Julián empezó a sugerir, con una suavidad que dolía más que un grito, que quizás debería tomar unas clases de protocolo antes de las presentaciones oficiales. Es por tu seguridad, para que no te sientas intimidada, decía, pero yo sabía que no era por mí, era por su miedo a que yo dijera algo inadecuado frente a las personas que él consideraba importantes. Un jueves por la tarde, Victoria me citó en una de esas cafeterías donde el precio de un té equivale a lo que mi padre ganaba en un día de trabajo en el taller de carpintería. Traía consigo un catálogo de vestidos. Elena, he hablado con Madame Russo. Ha diseñado vestidos para las familias más ilustres. No podemos permitir que elijas algo sencillo. Julián es un hombre de mundo, y su esposa debe ser un reflejo de su estatus. Yo la escuchaba mientras miraba mis manos. Siempre he tenido las manos fuertes, heredadas de mi madre, que lavaba ropa ajena para que yo pudiera ir a la universidad. Victoria hablaba de encajes franceses y sedas italianas como si fueran lo único que definiera a una persona. Mi madre ha estado cosiendo detalles para mi velo, Victoria, murmuré, intentando defender ese pequeño pedazo de mi historia. Es una tradición en mi familia. Victoria soltó una risita seca, casi de disculpa. ¡Qué detalle tan pintoresco, querida! Pero seamos realistas. Esto no es una fiesta de pueblo, es un evento de alta sociedad. Guardaremos el velo de tu madre para algo más privado, quizás para la sesión de fotos en el jardín,
donde nadie lo vea de cerca. Regresé a nuestro apartamento sintiéndome como un proyecto de restauración, una pieza de madera tosca que Julián y su madre intentaban lijar hasta quitarle toda su esencia. Esa noche, mientras Julián dormía, me quedé mirando el anillo de compromiso en mi mano. Era un diamante impecable, frío y sin alma. Me di cuenta de que Julián nunca me había preguntado realmente sobre mi infancia, sobre los veranos en la carpintería o sobre el esfuerzo de mis padres. Para él, mi pasado era un capítulo oscuro que prefería saltarse. Lo que no sabía es que ese capítulo era precisamente lo que me había hecho fuerte. Empecé a notar que mi silencio ya no era de vergüenza, sino de observación. Estaba viendo a Julián con una claridad aterradora. Estaba viendo al hombre que se avergonzaba de la mujer que decía amar. Y en ese silencio, empecé a preparar algo que nadie en su mundo esperaba. La gota que colmó el vaso fue la cena de compromiso con los socios principales del bufete de Julián. Era una de esas veladas donde todo el mundo viste de negro y gris, como si el color fuera una falta de respeto al dinero. Me sentaron al lado de don Ricardo, el socio mayoritario, un hombre que te miraba como si fueras un expediente por cerrar. Dime, Elena, preguntó con una sonrisa condescendiente, Julián nos ha contado que tu padre tiene una empresa de manufactura de madera. ¿Exportáis mucho a Europa? Sentí la mano de Julián apretarme el muslo por debajo de la mesa. Era una señal clara, un no digas la verdad. Es un taller artesanal, don Ricardo, respondí con calma, ignorando la presión de Julián. Mi padre fabrica muebles a mano, uno a uno. Es un maestro carpintero de los que ya no quedan. El silencio que siguió fue como un muro de hielo. Julián soltó una carcajada nerviosa que sonó a cristal roto. Elena es muy modesta, intervino rápidamente, su voz cargada de una urgencia patética. Es una pequeña fábrica con mucha proyección. Estamos trabajando en el reposicionamiento de la marca. En ese momento, sentí una náusea profunda que no tenía nada que ver con la cena. Julián no estaba cuidándome, estaba borrando a mi padre, a su esfuerzo y a su identidad, para no tener que dar explicaciones que hirieran su ego. Me excusé para ir al baño y me quedé frente al espejo, respirando el aire frío y perfumado del baño de mármol. Saqué mi teléfono y vi un mensaje de mi antigua jefa de la firma internacional de arquitectura. Ella no sabía nada de mi boda, solo quería saber si ya había tomado una decisión sobre la oferta de sociedad para el nuevo proyecto de restauración de patrimonio nacional en la capital. Había mantenido mi carrera en un segundo plano estos últimos meses porque Julián decía que no quería que me estresara con el trabajo antes de la boda. Pero la realidad era otra, mi éxito profesional, forjado con becas de excelencia y noches en vela, no encajaba en su narrativa de la chica sencilla de pueblo que él había rescatado. Julián me quería pequeña para sentirse grande, me quería sin pasado para poder inventarme uno a su medida. Esa noche, al llegar a casa, no le dije nada del mensaje, tampoco discutimos por su mentira sobre la fábrica, me limité a observar cómo se desvestía y hablaba del éxito de la cena. Mi silencio había cambiado, ya no era el silencio de la que se siente inferior, sino el silencio de quien está contando los días para que caigan todas las máscaras. Faltaba una semana para la boda cuando Victoria decidió que era el momento de la reunión de logística final en la finca de la familia. Querían que todo fuera perfecto, que no hubiera ninguna fisura por donde se colara la realidad de mi origen. Habían contratado a una empresa de relaciones públicas para que gestionara la entrada de los invitados. Hemos decidido, dijo Victoria, mientras señalaba unos planos de la finca con un bolígrafo de oro, que tus padres, Elena, se sienten en la mesa lateral derecha. No es por nada malo, pero así estarán más cómodos, cerca de la salida si necesitan aire, o si se sienten abrumados por la prensa. Julián asintió, concentrado en su tableta, ni siquiera levantó la vista. Para él, ocultar a sus suegros ya era parte del presupuesto. No se van a sentir abrumados, Victoria, dije,
y mi voz sonó tan firme que ambos se detuvieron por un segundo. Mi padre ha tratado con gente mucho más difícil que un fotógrafo de prensa rosa, y mi madre no necesita aire, necesita el respeto que se merece como la madre de la novia. Julián suspiró, cerró la tableta y me miró con esa paciencia falsa que usa con sus clientes más problemáticos. Elena, por favor, no compliquemos esto ahora. Hemos invertido mucho en que esta boda sea el lanzamiento de mi nueva posición en el bufete. Entiende que hay una imagen que mantener. No es que nos avergoncemos de ellos, es solo que no encajan en este entorno. Es un hecho, no un juicio. No encajan, repetí, y una sonrisa amarga apareció en mis labios. Entiendo perfectamente. Esa tarde, salí de la finca sin decir a dónde iba. Conduje durante 3 horas hasta llegar a San Pedro de las Salinas. Al entrar en el taller de mi padre, el olor a serrín y a barniz me devolvió la vida. Mi padre estaba terminando una mesa de roble, una pieza de una belleza brutal y honesta. Mi madre estaba sentada en un rincón, terminando de coser los detalles del velo con una luz tenue. ¿Pasa algo, hija?, preguntó mi padre, limpiándose las manos en el delantal de cuero. No, papá, solo vengo a asegurar que la verdad esté presente el día de mi boda, respondí, abrazándole. Les pedí que confiaran en mí. Les pedí que se pusieran sus mejores galas, pero las de verdad, no los disfraces de marca que Victoria les había enviado por correo. Les pedí que vinieran a la boda como los maestros y las personas de valor que son. Durante los días siguientes, me moví por la casa de Julián como una sombra obediente. Acepté las pruebas de vestido, acepté las flores, acepté los discursos vacíos. Mi silencio se había convertido en mi armadura. Estaba esperando el momento exacto en que el mundo de Julián se daría cuenta de que no estaban casándose con una chica de pueblo que podían moldear, sino con la mujer que pronto sería la arquitecta jefe del proyecto de restauración más importante del país. Una mujer que no pensaba borrar ni una sola mancha de serrín de su historia. El día de la boda, la finca de los padres de Julián parecía un escenario de cristal, hermoso pero frágil. Victoria se movía como una directora de escena, controlando cada gesto y cada flor. Cuando vi a mis padres bajar de su coche, sentí un orgullo que me quemaba el pecho. No llevaban los trajes de diseñador que Victoria les había enviado con arrogancia. Llevaban ropa impecable, sobria, y mi padre lucía un reloj de madera que él mismo había tallado. No parecían fuera de lugar. Parecían personas que sabían exactamente quiénes eran. Victoria se acercó a mí, pálida. Elena, por Dios, diles que se queden en la zona lateral. Don Ricardo está por llegar con los invitados de la capital. Julián me tomó del brazo, pero su agarre ya no se sentía como un refugio, sino como una cadena. Cuando don Ricardo entró acompañado de doña Sofía, la directora de Patrimonio Nacional, Julián se apresuró a hacer las presentaciones con su mejor sonrisa de abogado trepador. Doña Sofía, un honor, dijo Julián. Permítame presentarle a mi prometida, Elena. Ella es de un pequeño pueblo, una chica muy sencilla. Doña Sofía me miró y me tendió la mano con un respeto que Julián nunca me había mostrado. Sencilla, Julián, creo que no conoces a la mujer con la que te casas. Elena es la arquitecta que ha ganado el concurso nacional de restauración. Sus planos son la obra más brillante que hemos recibido en años. De hecho, estoy aquí porque quería felicitar personalmente a la nueva socia del proyecto estatal. El silencio que siguió fue absoluto. Julián me miró como si no me conociera. Su desconcierto no era de orgullo, sino de derrota. Su narrativa de chica de pueblo a la que salvar se había desmoronado. Victoria se quedó petrificada, su mundo de apariencias roto por la verdad de una mujer que ella consideraba inferior. No hubo una gran escena, simplemente me quité el velo de seda francesa y me puse el que mi madre había cosido. Le devolví el anillo a Julián sin decir una palabra. No era necesario. Mi verdad no era mi origen,
sino mi capacidad de no permitir que nadie me hiciera sentir pequeña. Salí de la finca del brazo de mi padre. Mi historia no empezó en ese bufete, sino en un taller de madera, y es allí donde hoy construyo mi propio futuro. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.